pero es que esto no es de la semana del ministro delegatario. Esto viene acumulándose de manera extraordinaria a partir de marzo de este año. El año pasado yo no tuve ningún inconveniente. Yo presenté mi renuncia en febrero, como todos los ministros, cuando la pidió el presidente de la República. Pero yo no he recibido ninguna llamada del ministro delegatario, no he hablado con el ministro delegatario, y creo que la cantidad de cosas que han sucedido, que ya en su momento, cuando sea correspondiente, y espero que las conozca el presidente, porque le estoy enviando una copia en este momento al presidente, pues sean parte también de un análisis exhaustivo de cómo están funcionando las cosas, a partir, en mi criterio, desde mi ministerio, de marzo de este año. Ministra, usted habla de un concepto que es fundamental para todos, pero en particular para quienes ejercen gobierno, y es la moralidad pública. Y ya le voy a preguntar en detalle por eso. Pero usted hace referencia 2 veces, y quiero que usted me explique, que venía trabajando de maravilla con el presidente Gustavo Petro y en su gobierno hasta marzo de este año. ¿Qué pasó en marzo de este año que cambió esa situación? A ver, Ricardo, yo trabajo de maravilla desde que me nombraron, porque en el ministerio yo hago lo que tengo que hacer. Pero a partir de marzo de este año sí he recibido muchísimas indicaciones, muchísimas solicitudes y muchísimos cambios que incluso yo me he opuesto, porque no solamente paralizan la función, sino que además no tiene ninguna significación sacar a personas que están trabajando adecuadamente para incorporar personas que no tienen desde ese punto de vista los perfiles correspondientes. Creo que es importante decirlo, yo soy convencida de que ni la posición política, ni el cargo político, ni la influencia política puede ser una razón válida para quitar o para poner a una persona. Y desde ese punto de vista, siendo coherente con mis pensamientos, hay una serie de hechos que generan precisamente la contravía, y los he manifestado. ¿A quiénes? A quienes me han llamado a pedirme esas circunstancias. Y sobre esa base, creo que es importante también decir que desde este punto de vista no hay ningún enfrentamiento personal, no hay ninguna clase de discusión entre personas, pero creo que sí es momento de que también Colombia piense que cuando se presta un servicio público, y lo ha dicho el presidente en todas partes, se debe presentar dentro de las condiciones de no injerencia, no corrupción y obviamente no politiquería. Y esto lo marco en particular, Ricardo, porque cuando yo veo que efectivamente, yo no sé si el presidente sabe todo lo que ha pasado de marzo acá, no sé si él lo ha ordenado, porque yo no me he hablado con ese tema en particular con el presidente. No sé, porque yo no me he podido ver en el último segmento, en particular por sus ocupaciones o su agenda, o porque definitivamente pues no hay espacio. Pero fíjese una cosa curiosa. Yo estaba en Washington el día 6, el lunes pasado, y el presidente estaba preguntando por mí para que me hiciera presencia en la alocución que él hizo ese lunes. Lo recuerdo. Entonces yo no entiendo el tema. Y yo estaba en comisión oficial, pero independientemente, ya lo manifestó, yo respeto al presidente, pero yo ya presenté mi carta de renuncia irrevocable, no he hablado con el ministro del Interior, y sobre esos supuestos, pues yo no voy a entrar en una discusión personal ni hacer calificativos de ninguna índole. Me parece que eso no compete a una persona, ni siquiera no por el cargo público, sino una persona del común. Estarán las autoridades para ventilar los casos correspondientes. Siempre creo que todo esto debe ser objeto de análisis, de estudio, pero sobre todo de reflexión. ¿Qué país queremos? Ministra, estoy mirando fechas y coincide la que usted nos da de marzo de este año, cuando empiezan sus dificultades al frente del Ministerio de Justicia por nombramientos que piden, por hojas de vida que llegan, por solicitudes de retiro de funcionarios, con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior. ¿Ese es el momento en el que empiezan los líos para usted como ministra de Justicia? El ministro Benedetti es quien empieza a solicitar que usted haga algunas cosas en el Ministerio de Justicia
supuestamente por orden del presidente de la República? Ricardo, lo que puedo decir yo es que antes de esas fechas nunca nadie me pidió, ni me cambió a nadie, ni me solicitó que cambiara a nadie, ni me dijo usted tiene que hacer o no tiene que hacer. Esa es la realidad y la realidad fáctica desde el punto de vista de verificación. Si lo hubieran hecho, igual hubiera reaccionado. Y no es un tema personal, es un tema digamos, primero, de manejo de la institución, de transparencia y obviamente de responder por las cosas que se hacen en el ministerio. Si a usted le están poniendo, quitando, organizando, qué hace, qué firma, qué no firma, mejor váyase, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Claro. Ministra, ¿le pidieron qué? ¿Qué le pidió el ministro Benedetti y qué le pidió la directora del DAPRE, Angie Rodríguez? Entiendo que le pidieron sacar al director de la USPEC. Entiendo que le mandaron hoja de vida para nombrar nuevo director de política de drogas del ministerio. Entiendo, y no sé si ellos u otras personas, que empezaron a pedirle privilegios o traslados a internos, a personas detenidas. ¿Hasta dónde llegó la influencia o la injerencia que usted considera indebida en la cartera de justicia? A ver, Ricardo, yo creo que es importante decir varias cosas. Yo tengo claro en qué fechas, durante qué horas del día, en qué minutos en particular, cuáles son los soportes, los documentos y las evidencias de cada una de las acciones que yo ayer en mi carta de renuncia, que viene siendo elaborada desde abril, ha sido claramente definida. Esas personas, yo mencioné ayer 2 personas porque son 2 hechos que me preguntaron en particular la prensa y son los hechos de lo que yo creí una injusticia. Y en este caso en particular, creo que no solamente la injusticia como injusticia, sino que en ese contexto también pensé que, y pienso, que la posición del presidente es evitar injusticias con las personas. Y en ese caso, la injusticia mayor es sacar a una persona caprichosamente, no voy a mencionar razones porque prefiero no decir absolutamente nada sobre eso, que está prestando un servicio X, Y o Z, que lo está prestando bien, que está trabajando. Y no es porque ni siquiera yo conozca a esa persona ni tenga relación personal. Me parece que en un trabajo de esta naturaleza, lo mínimo que tiene que tener uno es el agradecimiento por la institucionalidad. Y desde ese punto de vista, creo que tampoco es correcto que uno genere modificaciones, cambios con personas que no tienen la capacidad, conocimiento o la competencia para generar el trabajo en particular. Desde ese punto de vista, por eso yo hago esa renuncia irrevocable, contando también que cuando estuve en Washington la semana anterior, me llegó un mensaje de Angie Rodríguez que me dijo que iban a dejar encargado al secretario jurídico como ministro de Justicia cuando yo tenía encargado al secretario general. Y eso significó para mí claramente poner a una persona, primero que no es del Ministerio de Justicia, segundo que llegaba por un periodo que solamente eran 3 días porque yo estaba en comisión oficial, o sea, la titular esa era yo. Poner a un ministro en encargo significa decir, le voy a quitar su encargado. Y entonces yo efectivamente digo, ¿y para qué me lo va a quitar 3 días que yo estoy en Washington? ¿Qué facultades tiene un ministro encargado? Un ministro de Justicia podría, por ejemplo, hacer qué? Las mismas facultades del ministro titular. Él representa al ministro titular en todos los actos. Pero independientemente de eso, yo no quiero entrar en suspicacias ni en sugerencias. Lo que digo yo es no. Y no porque yo tengo la tranquilidad de que cuando queda un encargo en el Ministerio de Justicia es de mi entera confianza y sé exactamente qué clase de persona es, pero además la competencia que tiene. Entonces, no es un tema, y entiéndanme a mí, no es un tema ni personal, ni que haya como dijo Felipe, que se me olvidó la frase, pero creo, un agarrón. No, nunca. Yo no he tenido un sí y un no, ni con Angie ni con Armando. Al contrario. Yo lo que he hecho es trabajar articuladamente con cada uno de ellos.